Muy buenas noches, amada iglesia. Pues dichosos, felices ahora nuevamente de poder estar con ustedes compartiendo las escrituras. Para nosotros pues es un gran privilegio compartir las escrituras y al mismo tiempo pues aprender también, porque ustedes saben de que cuando uno pues va pensando en hacer un mensaje, pues Dios va hablando en nuestros corazones también, va pues puliendo muchas áreas en nuestra vida y somos pues los primeros en recibir el mensaje para poderlo transmitir y sobre todo que también tenemos que aplicarlo para poder transmitirlo con la autoridad que Cristo pues nos da, porque si no simplemente estaríamos predicando pura teoría, ¿verdad? Pues bien, vamos a orar y clamar al Señor y darle gracias por este maravilloso día en que podamos estar juntos, pues aprendiendo más de Él y sobre todo conociéndolo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias porque nos permites pues estar juntos a ti, junto a ti, Señor, aprendiendo. Señor, gracias porque la voz de tu Santo Espíritu habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Enseñoréate tú pues en todo lo que hablemos en esta noche y que el propósito principal sea pues engrandecer tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, eh, le damos, como siempre, la más cordial bienvenida a aquellas personas que por primera vez de repente se están sintonizando o están conectándose a, a través de las diferentes redes sociales con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Somos Emanuel, la red bíblica Emanuel. Somos de la localidad de Surco, ¿no? Cuyo pastor principal pues es nuestro pastor Adolfo Cafarena. Pues bien, hoy vamos a tocar un tema por el que hemos estado, pues el Espíritu nos ha estado guiando en todo este tiempo y sobre todo en las clases también que hemos estado eh, asistiendo, en la que hemos estado disertando, en la que hemos estado pues compartiendo con todos y cada uno de los miembros de la iglesia, al menos de los que nos ingresan los días lunes. Pues bien, vamos a hablar sobre la oración, la oración. La oración todos sabemos pues que es un increíble privilegio, ¿verdad? Es un increíble privilegio, ¿por qué? Porque cuando nosotros oramos nos dirigimos a quién? Al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios glorioso, al Dios majestuoso. Y realmente también ese es uno de los grandes beneficios de la cruz, en la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente pues al trono de gracia de nuestro Señor, pues y poder estar en su presencia, deleitarnos en su presencia. Es un tremendo privilegio para nosotros pues acercarnos a Dios, pero siempre existe un pero creo que deberíamos preguntarnos qué tanto oramos. Lo cierto es que oramos tan poco y simplemente no gozamos de ese privilegio que todos tenemos por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Miren, cuando nosotros revisamos el Sermón del Monte, en el capítulo 6, uh, Jesús nos habla sobre tres disciplinas, ¿no? La disciplina de la limosna, o sea, cómo debemos pues ayudar a a las personas que están pasando necesidad, cuál debe ser la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Eso nos dice, pues, en el capítulo 6 de, de Mateo, en el capítulo 6 justo en el Sermón del Monte. Pues también nos habla sobre la oración y nos dice cómo debemos orar, y ahí está la oración del Padre Nuestro, el modelo, cómo debemos orar. Y después nos habla sobre la disciplina del ayuno. Ahora, ¿qué es el ayuno? Pues el ayuno simplemente es la búsqueda de Dios, pero más intensa, ¿no? Y nosotros ayunamos pues con el propósito de repente quizás de recibir algo de Dios, pero es importante que debamos tener en claro
algo, que nosotros no ayunamos para torcerle la mano al Señor y obligarle a que nos dé las cosas que nosotros queremos. No, muy por el contrario, nosotros pues ayunamos de repente para mostrarle a Dios de que lo que realmente pedimos o necesitamos, pues es algo que nos ha llevado profundamente en nuestro ser a clamar, a buscarle y pedirle a Dios. Pero es como que dice, estamos mostrando o identificando que verdaderamente, pues, o cuán en serio estamos asumiendo o la necesidad de lo que le vamos a pedir a nuestro Dios, ¿verdad? Pero siempre Dios está en su soberanía al darnos, y justamente en esa búsqueda intensa que nosotros tenemos del Señor, pues también pondrá en nuestros corazones el deseo de, o él pondrá en nuestros deseos, en nuestro corazón, pues el hecho de poder aceptar la voluntad de nuestro Dios, porque si tú lo estás buscando intensamente, pues también el Espíritu de Dios conversará contigo y pondrá en tu corazón paz, pues sabiendo que siempre la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida dentro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros vemos este pasaje, perdón, en el pasaje de Segunda de Corintios, en el Segunda de Corintios, en el capítulo 7, eh, vamos a ver de que hay un tema aquí que habla sobre cómo recibir la bendición de Dios, pero sobre todo luego de un tiempo de disciplina. O sea, primero pasa un tiempo de disciplina y después cómo debemos acercarnos a Dios. Esto nos habla en segunda de Corintios, en el capítulo 7, del verso 13 en adelante. Vamos a leerle el verso 13 y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces, aquí el Señor está indicando de que va a haber un periodo de disciplina para el pueblo de Israel. ¿Ok? Hay un periodo. Entonces, debemos notar aquí cuando leemos este versículo, claramente lo primero que debe saltar a nuestra vista es que el que nos está hablando es Dios mismo. Dios está hablándonos ahí. Y Él mismo nos dice que después de este periodo de disciplina, ¿cómo debemos acercarnos a Él? ¿Cómo debemos, pues, acercarnos para recibir algo de Él? ¿Cómo debemos acercarnos para buscar su rostro? Porque en el verso 14 lo expresa claramente y nos indica los pasos que debemos seguir para acercarnos a nuestro Dios. Esto nos dice en primer lugar. Y en segundo lugar nos dice qué es lo que vamos a recibir si nosotros seguimos esos pasos. Ok, entonces vamos a leer este versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Bien, ¿qué nos dice las Escrituras? Dice, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando uno quiere o predica y quiere pues utilizar la herramienta de la homilética, pues, ¿qué es la homilética? Pues cogemos una porción de las escrituras, las leemos, comenzamos a analizar y comenzamos a subdividirlas para tratar de llevar el mensaje del Señor y que sea pues fácil de entender, ¿no? Pero también hay versículos que son contundentes en la Biblia, que solamente en el versículo pues nos habla claramente sobre lo que el tema que podamos tratar. En este caso nos habla sobre la oración y es muy claro, pues muy contundente este versículo, ampliamente conocido, dicho sea de paso, ¿no? Y también pues poco analizado.
en este versículo nos dice, pues, cómo debemos acercarnos a nuestro Dios y al mismo tiempo, si nosotros seguimos esos pasos, cómo o cuáles son las bendiciones que vamos a recibir. Entonces, vamos a hablar sobre la primera parte. ¿Cuáles son los pasos a seguir para acercarnos a nuestro Dios? Entonces, lo primero que dice, sí, humillar, o sea, nos habla de que debemos humillarnos. Ahora bien, el verbo humillarse, ¿no? En el hebreo significa pues traer abajo, postrar, doblar rodillas. Eso significa pues en el hebreo humillarse. Hay una aplicación sobre este verbo muy interesante que está en Jueces 3:30, donde nos dice pues que el rey de Moab fue subyugado, así se utiliza este verbo, fue humillado, ¿no? Ante la mano de los hijos de Israel. Entonces fue abatido, fue humillado el rey Moab. Por otro lado, también vemos esta aplicación, este mismo verbo, en Jueces 8:28, cuando también el pueblo de Israel subyugó a los madianitas, ¿no? Entonces, podemos ver de que se trata de un verbo que indica una acción, pero de un súbdito ante un rey, ¿no? De un súbdito ante un rey, como un súbdito debe acercarse al rey. Y aquí es Dios hablando, no está hablándonos, o no es una interpretación, porque el versículo es tan contundente y Dios mismo hablando ahí, y nos indica la actitud o la manera en que debemos acercarnos a Él. Y debemos hacerlo, pues, postrándonos delante de Él. Muy claramente lo dice. Es bueno hacerlo, pues, físicamente, o sea, arrodillándonos. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder ayudar a sentir que estamos en la presencia de alguien que es pues muy grande, es majestuoso, ¿no? Y es poderoso, ¿no? Entonces es importante poderlo hacer. Lo que siempre Dios mira también es importante de resaltar es la actitud de nuestro corazón, cómo nos acercamos a Él. En la Biblia, por ejemplo, podemos ver el ejemplo del publicano. El publicano era un hombre pecador que se acerca al templo, pues y se humilla, se inclina, se arrodilla y dice, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Él estaba postrado, humillado. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Siempre Dios espera esa actitud de parte de nosotros. Si nosotros volvemos y leemos otro pasaje de las Escrituras, en Miqueas, por ejemplo, en el capítulo 6, el verso 8, ¿qué nos dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? Dios. Él es el que te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? El Señor dice, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Humillarte ante Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es humillarnos. Y en la Biblia también tenemos muchos ejemplos de personas que se postraron ante Dios y recibieron pues una gran bendición. Un ejemplo es Moisés. Moisés cuando sube pues a recibir por segunda vez las tablas de la ley, ¿no? En donde él pues él comienza a orar y decirle a nuestro Dios lo grande, lo poderoso, lo majestuoso que es, y él se humilla, se arrodilla ante la presencia de nuestro Dios. Ahora bien, pero sigamos analizando el contexto en el que estamos, el contexto del versículo que estamos leyendo, de Segunda de Crónicas 7:14. Ahora bien, en este contexto el que estamos estudiando, indica que la humildad de la que Dios nos habla no simplemente tiene que ver con postrarnos delante de Él, sino también de confesar
nuestros pecados. Como dijimos, como hemos empezado, el verso 13 habla de un tiempo sobre el cual pues Dios envió una disciplina al pueblo de Israel y justamente fue un juicio por el pecado. El pueblo de Israel había pecado y entonces Dios disciplina. Entonces cuando él dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare, estaba significando si reconocen su pecado y se arrepienten. Si reconocen su pecado y se arrepienten. O sea, esa palabra, si se humillare, no solamente se trata de postrarte, sino también se trata de reconocer el pecado y arrepentirse. Entonces, esto nos lleva a una reflexión a nosotros. Tenemos pecados por los cuales debemos arrepentirnos. Tenemos pecados. Ahora bien, estos pecados no tienen que ser necesariamente grandes. No, no tienen que ver. A veces son esas pequeñas zorras que dice las escrituras, ¿no? Aquellos pequeños pecados que a veces los consideramos insignificantes, pero sin embargo son los más dañinos, los que están mellando nuestra vida espiritual. Entonces, para poder reconocer esos pecados, se requiere pues de mucha humildad, mucha humildad. Y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el camino para obtener toda bendición espiritual. No hay otra forma de buscar el rostro de Dios, humillándonos, reconociendo nuestros pecados. Es el primer paso. El segundo paso dice que hay que orar. Orar. Ahora bien, estamos tan acostumbrados a este verbo orar que a veces nos olvidamos lo que significa. En este caso, por ejemplo, en el hebreo, orar significa suplicar o interceder. No es tanto orar por uno mismo, pidiendo cosas de Dios para mí, es clamar por otros. Miren, siempre les he dicho de que cuando queramos realmente entender el verdadero significado de alguna palabra o de algún verbo, entonces remontémonos a las escrituras para ver cuándo aparece por primera vez esta palabra y cuál es el mensaje. Pues esta palabra, este verbo, orar, aparece por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 20, el verso 7, y más adelante, en el verso 17, lo vuelve a repetir. Y en ambos casos nos indica, pues, cómo debe ser la oración o de qué se trata la oración. Vamos a revisarlo. Entonces, Génesis, en el capítulo 20, los versos 7 y también el verso 17. El verso 7 nos dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Ok, entonces aquí lo que nos está diciendo es que la oración tiene que ver con la oración por alguien. Eso es lo que aparece la primera vez. Esta palabra oración aparece por primera vez en las Escrituras. Y en el verso 17 lo reafirma también. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. O sea, la oración tiene que ver con intercesión. Ahora bien, en el texto que estamos estudiando, que es Segunda de Crónicas 7:14, pues significa dos cosas este orar. Y dice que, que el pueblo de Israel había orado, entonces la oración estaba destinada hacia la nación, orar por la nación, o sea, todo por el pueblo judío tenían que orar, ¿no es cierto? Ahora, si lo vemos con una aplicación práctica para ahora, pues es orar por la iglesia. Orar por la iglesia. Y ellos oraron y el Señor pedía oración luego de un tiempo en el cual pues habían ignorado a Dios. Y esto es muy práctico para hoy, porque si bien es cierto la iglesia pues se encuentra
en servicios todos los domingos y tantas, y de repente en enseñanzas también a través de las redes sociales. La pregunta es, pues, ¿estamos orando a Dios o verdaderamente hemos tenido un tiempo de simplemente de rezar, ¿no? Entre paréntesis, rezar, ¿no? Pronunciando palabras que muchas veces son sin sentido, sin la predisposición correcta de nuestro corazón. Entonces, esta palabra, pues, de orar tiene que ver que tenemos que orar por la iglesia porque es una iglesia que no ha estado buscando de la presencia de Dios. Es una iglesia que hemos estado, pues, como quien dice, encaminando, enrumbando nuestras vidas sin pedir la dirección de Dios. Entonces, si queremos acercarnos a Dios y que si queremos recibir la bendición de Él, tenemos que aprender a orar, a orar, a orar por la iglesia. Pues gracias a Dios por decir, cuando nosotros estamos levantándonos a las 6 de la mañana, pues todos los días estamos orando y a las 6 de la tarde también. Y vemos un gran avance porque la guía del Espíritu Santo, cuando empezamos pues en estas jornadas y estábamos orando por la época, por la pandemia, pues todas las oraciones estaban centradas en más sobre la causa, perdón, sobre el efecto, sobre la pandemia, que Señor, que utiliza la mascarilla, que esto, que lo otro, un montón de cosas se oraban, hasta que el Espíritu Santo comenzó a actuar. Y ahora por lo que se ora es por la iglesia. Y oramos por ti, tú que estás ahí, para que tengas la fuerza, la fortaleza de buscar del Señor, de que te levantes, que seas una iglesia que clame, que busque el rostro de Dios, que nos interemos por las cosas celestiales y no las cosas terrenales. Y oramos por ello. Oramos porque tengas tiempos con Él. Oramos porque te deleites en meditar y vivir las Escrituras. Oramos para que podamos fluir en unidad y en amor, y etcétera, etcétera. Entonces, esto nos tiene que invitar a una reflexión. ¿Sabemos lo que es orar? Entonces, primer paso, tenemos que humillarnos. Segundo, orar. Y el tercero, buscar el rostro de Dios. Entonces, uno chocas y dices, ¿cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? Pues bien, te puedo decir lo siguiente, en lo segundo, en buscar el rostro de Dios, pues hay intensidad y al mismo tiempo una determinación de acercarnos a Dios y estar en su presencia. Tú me puedes decir, oh, todavía no lo tengo muy claro. Ok, vamos a ver esto. Hay un arzobispo anglicano que se llama William Temple. Cuando una vez le preguntaron, ¿cuánto tiempo usted ora? Le dijeron. Y él dijo que él pasaba 30 minutos de rodillas, pero de los cuales 29 estaba buscando el rostro de Dios y uno, pues, era la oración. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Es que buscar el rostro de Dios, eso implica una determinación y es una lucha, porque continuamente tenemos algunos pensamientos que tratan de sacarte de lo que tú estás buscando de la presencia de Dios. Y tú quieres buscar, sentir la presencia de Dios. Y es una determinación, o sea, de buscar, de sentir que tú, pues, estás al lado, que estás sintiendo la presencia misma de Dios en el lugar en donde tú estás orando. Un buen ejemplo de esto es Moisés en el libro de Éxodo, ¿no? En el capítulo 33, los versos del 18 al 20. Vamos a leerlo. Y dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre alguno
y vivirá. Moisés entra en la presencia de Dios, pero Dios no solamente Moisés se contentaba con hablar con Dios, él quería verlo, él quería ver su rostro, quería más de él, no se contentaba con poco, que insistía, determinaba y le decía, muéstrame, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no, no, no puede verme hombre alguno y viva. Pero sí voy a hacer una cosa. Voy a pasar y vas a ver mi gloria por atrás. O sea, Moisés tenía esa determinación. Él no se contentaba, él quería más y más, más. Quería pues experimentar la presencia de Dios, el verlo, el sentirlo. O sea, quería algo, una vivencia real en su vida. Y a Dios le encanta que tengamos ese sentir como Moisés. Moisés sabía lo que era orar, pero él anhelaba ver el rostro de Dios. Una reflexión aquí. ¿Sabemos algo de esa experiencia espiritual? ¿La has experimentado? ¿Realmente tú sientes que estabas buscando el nombre de Dios, estabas buscando el rostro de Dios continuamente? ¿Lo has anhelado dentro de lo más profundo de tu corazón? ¿Te has metido o simplemente has hecho una oración, muchas veces triviales, y no tomar esa determinación de buscar el rostro de Dios, de sentir la presencia de Dios? El tercer cosa que tenemos que hacer es dejar el pecado. Entonces hay que humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios. Y cuarto, pues, dejar el pecado. Y es muy importante, pues, notar este cuarto paso, dejar el pecado. Y es que eso es lo que exige Dios para toda persona que quiera acercarse a Él. No nos olvidemos que Él es santo. Entonces, aquel que Él busca el rostro de Dios en oración debe dejar el pecado. Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración simplemente se vuelve una hipocresía. En Mateo 5, 23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, arregla primero las ofensas, arregla primero el pecado para que puedas presentar tus sacrificios a mí. Es lo que el Señor nos está indicando. Y también si leemos un pasaje de las escrituras del Antiguo Testamento del profeta Isaías, también nos va a remover todo nuestro ser. Vamos a leerlo. Está en Isaías 1, del 11 al 18, y nos dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, Dios dice, ¿para qué me presentas? ¿De qué me sirve tantas oraciones, supongamos, buscando una aplicación práctica? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales de gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pura religiosidad. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso, las oraciones me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo
no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vienes los domingos, cantas, te alegras, pues dice, el Señor nos está hablando ahí. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extengáis vuestras manos, yo esconderé mi rostro de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Y miren lo que nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También hay otro pasaje, pues similar en Isaías 58, del 1 al 5, en donde dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que nuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Realmente son pasajes que nos invitan a reflexionar y, y nos invitan a reflexionar cómo estamos queriendo orar. ¿Cómo estamos queriendo orar? Hay pecado guardado en nuestro corazón. Así queremos acercarnos. Miren, hay muchas personas que preguntan y dicen si Dios escucha a los pecadores, ¿no es cierto? Y dicen, no, pero solamente escucha a los hijos de Dios. Hay algunos que dicen. Pero la respuesta, mi querido hermano, es que Dios no escuchará a nadie que guarda pecado en su corazón. En el Salmo 66, el verso 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay muchos que dicen eso, ¿no? O sea, dice, pero nosotros somos hijos de Dios que escuchan. Pero si hay pecado en tu corazón, mi querido hermano, Dios no te va a escuchar. Por eso tenemos que entregar el pecado. Mientras el pueblo de Israel estaba en pecado, Dios no escuchaba sus oraciones. Más bien, ¿qué cosa hacía? Los disciplinaba. Y eso está en el contexto, en el primero, el verso 13, el primero de esta porción de las escrituras que estamos leyendo, en segunda de Crónicas 7:14. El verso 13 nos habla de disciplina. O sea, Dios estaba tratando con el pueblo de Israel porque había pecado. Y en el verso 14, Dios pues les promete escuchar sus oraciones si se humillaban, si reconocieran sus pecados y si los dejaran. Eso debe poner paz en nuestro corazón. Montes, qué hermoso saber que tenemos a un Dios que nos escucha cuando nosotros nos arrepentimos. Creo que también merece reflexionar y decir cuántas veces
tú has sentido que tus oraciones no han sido escuchadas. No hayas o pienses que las oraciones son vanas porque no has experimentado la respuesta de Dios. Y es porque no has tenido la oportunidad de revisar tu vida. Realmente Dios nos estará escuchando si nosotros nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado. Dios verdaderamente pues oirá nuestras oraciones. Bien, esta es la primera parte que hemos dicho, pues cuáles son los pasos para que Dios nos escuche. Ahora vamos a ver los resultados, a esperar cuándo pues cumplimos esos pasos. ¿Qué es lo que Dios promete hacer si seguimos pues esos 4 pasos que hemos mencionado para buscar el rostro de Dios en oración? Notemos que Dios hace 3 cosas. 3 cosas en estos versículos lo indica claramente. En primer lugar, que Dios nos escuchará. Parece sencillo, parece obvio, pero nos hace recordar el tremendo privilegio de la oración, ¿no? ¿Cuál es el privilegio? Que Dios te escuche. Y eso, mi querido hermano, no es poca cosa. Entonces, si nosotros nos humillamos, oramos, ¿no? Reconocemos nuestros pecados y nos dejamos el pecado, nos arrepentimos, Dios va a oír nuestras oraciones. Lamentablemente, pues, Dios no escucha muchas de nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos hecho, no hemos, pues, o no hemos sido humildes, o no estamos orando, ¿no? O no estamos confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos. Segundo, beneficios pues, de seguir estos pasos. Primero, que Dios nos escucha. El segundo es que Dios nos perdona. Y esta es una promesa que realmente trae consolación a nuestro corazón. Mientras no nos humillemos ante la presencia de Dios y no confesemos nuestros pecados, no podremos esperar que Él nos escuche, ni mucho menos que nos perdone. Cuando vemos la secuencia de esto en el Salmo 32, pues nos invita a reflexionar un poquito. En el Salmo 32, David escribe, ¿no? En los versos 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y es que Dios va a estar tratando contigo en tu corazón, pues porque hay un pecado que necesita ser declarado, un pecado. Dios sabe lo que haces, Dios sabe lo que haces. ¿Por qué se lo tienes que declarar? ¿Por qué se lo tienes que confesar en oración? ¿Por qué? Porque quiere que tú sepas la situación en la que te encuentras. Pero tú, cuando entras en oración y confiesas tu pecado, pues Él es fiel y justo para perdonarnos. Veamos qué nos dice el verso 5 de este mismo Salmo 32. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y eso es una promesa de Dios cuando revisamos las Escrituras. Hay 2 casos que son muy interesantes. Uno es Acab. Acab fue un rey malvado, perverso. Su esposa fue Jezabel, ¿no? Su esposa, pues, inclinó el corazón del pueblo de Israel hacia los Baales, ¿no? Acab lo permitía, era el títere, supongamos, ¿no? Era el títere. Y en un momento, pues, él codicia una viña y
y no lo podía comprar, o lo quiere comprar, pero el otro no lo quiere vender, hay aflicción en su corazón, y te hace toda una trama que saber para que lo maten, una mentira que había levantado falso testimonio contra Dios, y en ese tiempo pues se condenaba todo eso y lo mataron, y se quedó con esas tierras. Entonces, pues le advierten lo que Dios iba a hacer a Acab. ¿Y qué hizo Acab? En Primera de Reyes, el capítulo 21, los versos del 27 al 29, nos dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces vemos cómo Dios acá, perdona, cuando un hombre declara su pecado, se confiesa y le confiesa a Dios y se humilla. Por otro lado, también vemos el caso de Josías. Josías era un rey, el mejor, o bueno, no el mejor, sino un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, en su reinado comienzan a reparar el templo y encuentran las escrituras y se las llevan a él y comienza a leer y se da cuenta que el pueblo de Israel se había dividido y se había desviado hacia los dioses, no lo había adorado, y entonces él declara decretos, se humilla y le pide perdón a Dios por el proceder del pueblo. Y Dios lo perdona al pueblo de Israel. Entonces, creo que nos invita esto a reflexionar y mirar nuestra vida y decir, necesitamos que Dios perdone algunos de nuestros pecados. Claro que sí, todos los pecados, ¿verdad? Es importante entonces identificarlos y confesarlos. No hay mayor bendición que eso, mi querido hermano. El tercer beneficio y último, pues, de seguir los pasos para buscar la presencia de Dios es que Dios nos bendecirá. El Señor, pues, está describiendo la situación en la cual pues se encontraba el pueblo de Israel, lo había disciplinado por sus pecados. Eso estaba en el verso 13, ¿verdad? Y la tierra estaba sufriendo tremendamente como consecuencia de qué? De la desobediencia del pueblo. Eso mismo pasó en la época de Elías. El pueblo de Israel estaba rebelado, pues estaban inclinándose a la adoración de los Baales, y entonces Dios decretó una sequía, o sea, trató con el pueblo entero, con la nación entera, ¿no? Les envió una sequía con el propósito de que busquen el rostro de Dios. Cuando el pueblo de Israel se dispone a orar, cuando busca el rostro de Dios, entonces, pues, cuando corrigen, porque después de esto tuvieron una confrontación con Elías y se dieron cuenta de que el Dios era el verdadero Dios y se arrepienten, entonces, pues, hay un avivamiento y llega, matan a los Baales, entonces Elías ora y se desata la lluvia. Pues igualmente, mi querido hermano, cuando el pueblo de Dios se dispone a orar, cuando busca el rostro de Dios, entonces Dios promete qué cosa: sanar la tierra, bendecir a su pueblo otra vez. Cuando el pueblo, cuando la iglesia comienza a clamar, comienza a buscar, ¿cuál va a ser el resultado? Nuestra nación será bendecida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, buscar como iglesia, buscar el rostro de Dios. Hay una gran diferencia, dijimos, entre orar y buscar el rostro de Dios. Cuando la iglesia asuma y entienda esto, realmente habrá una sanidad
que sencillamente pues será pues espectacular y de envidia de muchas otras naciones, pero depende del pueblo de Dios. Entonces, ¿ustedes no creen que como nación, como pueblo, tenemos la necesidad de ser sanados, tanto emocional, espiritual y físicamente? Yo creo que sí, ¿verdad? Como iglesia, asumamos ese error, busquemos el rostro de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque simplemente, Señor, tú nos estás diciendo de que si queremos buscar, si queremos disfrutar de tu presencia, tenemos que buscar tu rostro. Y para hacerlo, tenemos que seguir esas instrucciones que Dios, nuestro Padre, nos dio. ¿Y cuáles son esas instrucciones? En primer lugar, tenemos que humillarnos, Señor. Después, buscar tu rostro y dejar el pecado. Señor, haz que tu Santo Espíritu comience a trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Y que lo que hemos conversado, pues Señor, que estamos seguros que ha quedado en nuestro corazón, que lo vivamos, Señor. Que nos humillemos día a día a ti, Señor. Señor, que oremos, que, que nuestra oración, pues, sea en todo momento, pero también, Señor, que haya una búsqueda insaciable de tu rostro. Es una determinación, Señor, es anhelar más y más dentro de lo más profundo de nuestro corazón, tu presencia en nuestras vidas y dejar el pecado, Señor. Sabemos que tú siempre cumplirás tu promesa y tú nos oirás, Señor. Tú nos perdonarás y nos bendecirás. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de finalizar quería indicarles de que y desde hoy estamos ya anunciando, vamos a sacar va a haber un aviso en la página web en la página del Facebook de la iglesia, en donde vamos a estar pues aceptando donaciones, tanto de bienes perecibles o frazadas, ¿no? Para poder llegar a los más necesitados. Estamos haciendo esta labor una sola vez al mes. Ya en este mes de septiembre nos toca, así que vamos a estar recibiendo las donaciones desde este miércoles hasta el próximo miércoles, ¿no? Con el ánimo de poder dejar las donaciones entre el 17 y 18 de la próxima semana. Entonces tenemos de este miércoles hasta el otro, de este miércoles 9 creo que es hoy día, hasta el 15, ¿no? Para poder recepcionar. Entonces, pues a todos los que oramos temprano, pondremos esto en nuestro corazón, de que toque tu corazón para que podamos, para que puedas ofrendar, para que puedas llevar esa ayuda a los más necesitados. Y también estaremos orando para que el Señor nos conduzca a esos lugares en donde se necesita ayuda. Tenemos una idea, pero no queremos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros y a dónde quiere llegar a canalizar esa ayuda. Oremos por eso, hermanos. Que Dios los bendiga, pues no se pierda, siga toda la programación que tenemos como iglesia durante toda la semana a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga, hermanos.